El doctor Elias Thorne miró el paquete como si fuera un ataúd. En muchos sentidos lo era. Había llegado a su abarrotado apartamento de Londres, un lugar que olía a libros rancios y a whisky barato con sellos españoles. Dentro, envuelto en hule, estaba el diario de su hermano. Elías era un hombre de hechos fríos y duros. Era antropólogo forense, o lo había sido, hasta que su artículo Las poseídas de Ludun, un examen forense de la histeria colectiva y el envenenamiento por cornezuelo, había puesto fin a su carrera universitaria. La facultad no había apreciado su afirmación de que la posesión demoníaca histórica era simplemente un cóctel de psicosis no diagnosticada, infecciones fúngicas y teatro político. Veía el mundo a través de una lente de mediciones óseas y análisis químicos. No existían los demonios, solo los delirios. Su hermano Leo era lo opuesto. Leo, el historiador, el romántico, perseguía sombras. Su obsesión era el culto de Zugarramurdi, las brujas vascas del siglo XVII. Leo no solo quería estudiarlas, quería demostrar que nunca se habían ido. Elías hojeó el diario. Estaba lleno de la escritura frenética y enrevesada de Leo. Notas sobre el folclore vasco, bocetos de estelas, teorías divagantes sobre líneas de sangre. Entonces, la última página había sido arrancada, dejando solo un remanente irregular. En ella, esbozado con mano temblorosa, había un símbolo, un círculo bisecado por una línea dentada con cuernos de cabra. Debajo, una sola palabra, Ackerbelts. Elías conocía el nombre, el cabrón negro. La antigua deidad vasca, posteriormente demonizada por la Inquisición. Según las propias notas de Leo, era un dios quetónico de la tierra, un protector de los animales. Según la Inquisición, era el mismísimo diablo, presidiendo el aquelarre el sabbat de las brujas en las cuevas de Zugarramurdi. Un pavor frío y grasiento se instaló en el estómago de Elías. Leo había ido a ese rincón remoto y cubierto de niebla de los Pirineos buscando una historia de fantasmas. Y, al parecer, se había convertido en una. Elias Thorne, el escéptico, hizo una maleta. También empacó los guantes de sparring lastrados que usaba en el saco pesado de su estudio. Era un boxeador aficionado, una necesidad aprendida en una juventud dedicada a defender ideas radicales con los puños mucho antes de aprender a hacerlo con la academia. Era un hombre de ciencia, pero no era tonto. Sabía que los fanáticos, delirantes o no, seguían siendo peligrosos. Iba a encontrar a su hermano. El pueblo ni siquiera tenía un nombre propio en su mapa. Solo un grupo de antiguas casas de piedra estaba sofocado por la niebla. Se aferraba a las estribaciones pirenaicas como un sudario, oliendo a pizarra húmeda y humo de leña. Mientras Elías conducía su coche de alquiler por la sinuosa y traicionera carretera, lo primero que le llamó la atención fue el silencio. No era paz, sino un silencio activo, expectante. Aparcó cerca de una pequeña plaza dominada por una sombría iglesia de piedra. Los pocos lugareños que vio una anciana vestida de negro barriendo un porche de piedra, dos hombres desollando un conejo junto a un abrevadero, no levantaron la vista. Simplemente lo registraron. Sus ojos se deslizaron sobre él, fríos y planos como piedras de río. Un único hombre uniformado salió de un pequeño edificio de aspecto oficial. Vestía el verde de la Guardia Civil. Su rostro era un mapa de venas rotas y fatiga. «Está perdido», dijo. No fue una pregunta.
Estoy buscando a mi hermano. Elías le mostró una foto de Leo, sonriente, intelectual, irremediablemente fuera de lugar. Leo Thorne, un historiador, habría estado aquí hace unas 2 semanas. El oficial gruñó, encendiendo un cigarrillo negro y áspero. Miquel, soy la ley aquí. Hizo un gesto hacia el pueblo, tal como es. Recuerdo a su hermano lleno de preguntas estúpidas sobre las brujas. Escupió. Este lugar está lleno de rocas y supersticiones. Probablemente se cansó y se fue, o se cayó por un precipicio. Sucede. No se iría sin su diario, insistió Elías. Miquel se encogió de hombros, con un gesto cansado y burocrático. Puede preguntarla por pensión, pero le digo que se ha ido. Esta gente, bajó la voz, son atrasados. No les gustan los forasteros que desentierran sus tradiciones. Pareció, para alivio de Elías, ser una isla de hastiada racionalidad en un mar de sospecha rural. Preguntaré por ahí, pero no espere mucho. ¿También hay una alcaldesa? El rostro de Miquel se tensó casi imperceptiblemente. La alcaldesa Elara. Ella maneja los asuntos civiles. Señaló hacia una casa grande y bien cuidada al borde de la plaza. Sabe todo lo que pasa aquí, se ha educado. Es tradicional. Elara no era lo que Elías esperaba. No era una vieja arpía. Era joven, quizás treintañera, con una belleza severa que era tan desconcertante como llamativa. Lo recibió en una habitación que parecía más un santuario que un despacho, madera oscura pulida hasta brillar, el aire cargado con el aroma de hierbas secas. Dr. Thorne dijo, su voz un ronroneo bajo y melódico. Su inglés era perfecto, acentuado con la extraña sibilancia de la lengua vasca. Nos entristeció mucho que su hermano nos dejara. Era un alma apasionada. Está desaparecido, dijo Elías rotundamente. Tengo su diario. No se fue. Elara sonrió, una expresión lenta y radiante que no llegó a sus ojos. Desaparecido es una palabra tan desordenada, doctor. Quizás encontró lo que buscaba. Este pueblo es un lugar de raíces profundas. Algunas raíces son nutritivas, otras te enredan. ¿Qué significa eso? Significa, dijo acercándose, que su ciencia es muy nueva, pero estas montañas son muy, muy antiguas. Su hermano preguntaba por Ackerbells, preguntaba por la sangre. Inclinó la cabeza. Creía que el antiguo culto nunca terminó. Tenía razón. Elías sintió un escalofrío. Esto no era un delirio, era una confesión, entregada con la serena confianza de la fe absoluta. Usted es la líder, afirmó. Soy la alta sacerdotisa, como lo fue mi madre, y su madre antes que ella. La mirada de Elara era pesada, posesiva. Hacemos lo que debemos para mantener el equilibrio. El cabrón negro es nuestro protector. Mantiene la enfermedad lejos de nuestros rebaños, la plaga lejos de nuestros campos. Pide tan poco a cambio. ¿El qué?, exigió Elías, apretando los puños. Sangre, sacrificio, pureza, susurró ella, a través del dolor. Ofrecemos a los incrédulos, a los escépticos. Sus almas rígidas y huecas son un manjar. El alma de su hermano era tan maravillosa, trágicamente rígida. Y ahora usted está aquí. Otra ofrenda entregada por el destino. La rabia, caliente y limpia, atravesó el pavor de Elías. ¿Dónde está? Está siendo preparado, dijo Elara simplemente. Pronto será digno. Y usted también.
Antes de que Elías pudiera moverse, dos hombres corpulentos, los mismos que había visto desollando al conejo, entraron en la habitación. Estaban en silencio, pero sus manos estaban manchadas de un rojo oscuro. Debería irse, doctor, dijo Elara, su voz de nuevo educada alcaldesa. Su hermano no está aquí. Somos gente sencilla y tranquila. Elías retrocedió fuera de la habitación. Los hombres no lo siguieron. Estaba siendo despedido, no amenazado. Todavía no. Caminó de regreso a la niebla, su corazón martillando un ritmo de boxeador contra sus costillas. Todo el pueblo estaba compinchado. Encontró a Miquel apoyado en su coche, fumando. Está loca, gruñó Elías. Lo admitió. Es una alta sacerdotisa. Tienen a Leo. Miquel suspiró, aplastando su cigarrillo bajo la bota. Se lo dije. Tontos supersticiosos. Pureza a través del dolor. El cabrón negro. Es una locura. Llevo años intentando que mis superiores en Pamplona se lo tomen en serio. Pero nadie quiere interferir con estas costumbres locales. Miró a Elías, su expresión era de cansada complicidad. Mira, soy un solo hombre. Tengo una pistola con 6 balas. Ellas tienen fe y palas. Pero si usted tiene pruebas, el diario de Leo, dijo Elías, sacándolo de su bolso. Y ella es la prueba. Miquel negó con la cabeza, su palabra contra la de ella, pero sé dónde celebran su aquelarre, su sabbat. Señaló más allá del pueblo hacia una oscura hendidura en la ladera de la montaña, apenas visible a través de la niebla, las cuevas, Sugarramurdi. Llevan siglos haciéndolo. Es esta noche, la luna nueva. Vamos a ir a la policía del siguiente pueblo, dijo Elías, y estarán aquí por la mañana. Para entonces su hermano estará purificado. Miquel abrió la puerta de su propio jeep de la Guardia Civil. Voy a subir allí esta noche. Voy a poner fin a esto. Puede venir y ayudarme a encontrar a su hermano o puede ir a por ayuda. Es su elección. Elías miró las montañas oscuras, luego al policía racional. Miquel era su único aliado. Voy contigo, dijo Elías. Bien, dijo Miquel, su rostro sombrío. Traiga su escepticismo, doctor, pero quizás traiga también un palo grueso. Condujeron hasta donde el jeep pudo llegar. El camino se convirtió en una pista embarrada. El resto del camino fue a pie, una empinada subida hacia el aire frío y húmedo de los Pirineos. La niebla era más delgada aquí, y una astilla de luna arrojaba una luz gris y enfermiza. Miquel era sorprendentemente ágil para un hombre de su complexión. Se movía con un propósito silencioso, su pistola de servicio enfundada. Elías, con sus propios músculos contraídos y tensos, se mantuvo cerca. Creen que el demonio vive en ella, murmuró Miquel mientras trepaban por una cresta de roca negra y volcánica. En el Ara, que pasa de madre a hija, lo llaman una bendición. Dicen que le da fuerza. Psicosomático, resopló Elías, sus pulmones ardiendo. El poder de la creencia, fuerza histérica, está documentado. ¿Lo está?, dijo Miquel, su voz extraña. ¿Y qué hay de esto? Se detuvo. Estaban en la entrada de las cuevas. No era una sola boca, sino una serie de arcos oscuros y bostezantes en la pared del acantilado, esculpidos por aguas antiguas. Un sonido bajo y rítmico provenía del interior, un cántico
Iré yo primero, dijo Miquel. Soy la ley. Espere mi señal. Luego busque a su hermano. Miquel, esto es un suicidio, dijo Elías, agarrándolo del brazo. Es mi trabajo, dijo Miquel, su rostro ilegible en la penumbra. Sacó su pistola. Buena suerte, doctor. Entró en el arco más grande y fue tragado por la oscuridad. Elías esperó, su corazón palpitando. El cántico se hizo más fuerte, más frenético. Oyó un grito, la voz de Miquel, aguda y autoritaria. Luego, nada. El cántico cesó. Cayó un silencio terrible y pesado, roto solo por un sonido húmedo, un porchasquido. Miquel, susurró Elías, sacó una pesada linterna de metal de su bolso y entró en la oscuridad. La cueva era enorme, una catedral natural de piedra, olía a tierra húmeda, amoníaco y algo más, algo cobrizo y viejo. El túnel descendía y Elías podía ver una luz parpadeante más adelante. Emergió en una vasta cámara central. Antorchas alineadas en las paredes arrojaban sombras salvajes y danzantes. En el centro, 30 o 40 aldeanos formaban un círculo, vestidos con túnicas vastas y caseras. Cantaban, con los ojos desorbitados y blancos a la luz del fuego. Sobre una gran piedra plana en medio del círculo yacía Leo. Estaba pálido, inconsciente y atado con una cuerda gruesa. De pie sobre él estaba Elara, pero no era Elara. Su cuerpo estaba mal. Convulsionaba una serie de sacudidas violentas y epilépticas. Su cabeza estaba echada hacia atrás en un ángulo que Elías sabía que debería haberle roto el cuello. Un gruñido bajo y gutural retumbaba en su pecho, un sonido que parecía provenir de múltiples gargantas a la vez. ¡Crack! Su hombro derecho se dislocó visiblemente, la articulación saltando de su cuenca. Ella no gritó. El brazo, ahora colgando en un ángulo imposible, se crispó y se disparó hacia adelante, sus dedos arañando el aire. Chasquido. Pop. Sus rodillas se doblaron hacia atrás, como las de un pájaro. Cayó en cuclillas a cuatro patas sobre Leo, su columna vertebral doblándose con un sonido como de leña húmeda rompiéndose. Esto no era psicosomático. Esto era una violación. La mente científica de Elías retrocedió, luchando por encontrar una explicación, una enfermedad, un parásito. Algo que desacoplaba por los músculos de los limitadores del sistema nervioso, algo que rompía por el cuerpo para usarlo. Ackerbelts respiró, era real. Me alegro de que pueda unirse a nosotros, doctor. Elías se giró. Miquel estaba de pie en las sombras de la entrada del túnel, su pistola apuntando no al culto, sino al pecho de Elías. Su rostro ya no estaba hastiado. Estaba frío, tranquilo y en absoluto control. Miquel, ¿qué demonios? El falso aliado. Se dio cuenta Elías, mientras la náusea le subía por la garganta. No soy un aliado, doctor. Soy el protector, dijo Miquel entrando en la luz. Los cultistas ni siquiera lo miraron. Su atención estaba fija en la cosa que convulsionaba en el altar. Esta gente es mi rebaño. Son simples. Necesitan orden. Necesitan sus tradiciones. ¿Tú crees en esto? ¿Crees en por eso? Elías hizo un gesto hacia la horrible exhibición. ¿Creer? Miquel resopló. No soy un fanático como ella. Soy un pragmático. Creo en los resultados. Antes de que la madre de Elara le pasara el don,
Este pueblo se estaba muriendo. Enfermedad en las ovejas, cosechas fallidas. Lo vi. Luego, la bendición. Y ahora, nuestros rebaños están sanos. Nuestras cosechas son fuertes. No tenemos crimen. Tenemos por orden. Sacrificando gente, Elías estaba ganando tiempo, sus ojos recorriendo la cámara, sus instintos de boxeador gritándole que encontrara un arma, un ángulo, un pequeño precio. Cogemos vagabundos, excursionistas perdidos, gente que nadie echará de menos. Los ojos de Miquel se endurecieron. Entonces vino su hermano con sus libros y sus teorías. No paraba de cavar. Amenazó el equilibrio. Y el anfitrión se debilita después de un tiempo. La entidad necesita un nuevo recipiente, uno fuerte. Su hermano era adecuado. ¿Y ahora yo? No, dijo Miquel. El Ara le ha cogido cierto gusto, quiere por quedárselo, pero la entidad está hambrienta, ha estado agitada desde que lo olió, quiere al escéptico, quiere al por luchador. Elías volvió a mirar al altar. La cosa que era el Ara se estaba levantando, sus miembros crujiendo y recolocándose. Su cabeza giró 180 grados para mirarlo. Su hermoso rostro distorsionado en una máscara de éxtasis agónico. Un coro de susurros se deslizó de sus labios. Thorn, el incrédulo, te haremos. Puro, el ritual está comenzando, dijo Miquel, levantando su pistola. Transferirán la entidad de ella a su hermano, pero ella está débil. Puede que no sobreviva a la transferencia. Y la entidad lo quiere a por usted. Así que, nuevo plan, lo usaremos a usted en su lugar. Un anfitrión mucho más fuerte. Quédese quieto, doctor. Será mucho más fácil si simplemente le rompo las piernas. Miquel disparó. El sonido fue ensordecedor en la cueva. Elías no había esperado. En el momento en que los ojos de Miquel se habían desviado hacia el altar, Elías se había movido, lanzándose de costado detrás de un pilar de estalagmitas. La bala chispeó en la piedra donde había estado. Fanáticos, rugió Miquel disparando de nuevo. Atrapadlo, proteged a la sacerdotisa. Los cultistas, despertados de su trance, se giraron como uno solo. No eran luchadores entrenados, pero estaban frenéticos. Vinieron hacia él con áperos de labranza, una horca, una guadaña, pesados garrotes de madera. Elías se encontró con el primero, un granjero corpulento, con la economía de un boxeador. Esquivó el salvaje golpe por encima de la cabeza del hombre y lanzó 3 rápidos y brutales puñetazos a su garganta y plexo solar. El hombre se derrumbó, ahogándose. Un segundo hombre blandió un garrote. Elías lo bloqueó con el antebrazo. El impacto lo sacudió hasta el hombro y contraatacó con un derechazo que rompió la nariz del hombre con un crujido húmedo. Era un científico, pero también era un luchador. Luchaba por su hermano, por su cordura, y estaba aterrorizado. Crack, arañazo, un sonido desde arriba. Elías miró hacia arriba. La Lara poseída estaba trepando por la pared de la cueva, sus miembros extendidos como una araña, sus articulaciones doblándose al revés. Se movía con una velocidad horrible y espasmódica, su vestido rasgado ondeando. Le estaba cortando el paso al altar. Vio a Miquel recargando, gritando órdenes. Elías tenía segundos. Tenía que llegar a Leo. Empujó a otro cultista hacia el camino del hombre de la guadaña y corrió hacia el altar. Estaba a mitad de camino
cuando el ara cayó del techo, aterrizando frente a él con un golpe sordo que sacudió el suelo de piedra. Se levantó, su cuerpo una pesadilla de ángulos rotos. Era más alta que antes, su columna vertebral visiblemente alargándose, su piel estirándose tensa y pálida. El coro de susurros de su garganta era más fuerte ahora, un siseo seco, insectil. Te vemos frágil, hombre de ciencia. Se abalanzó. Elías había luchado contra hombres que le doblaban el tamaño. Nunca había luchado contra algo así. No era velocidad humana, era la velocidad de una serpiente, atacando. Intentó esquivar y moverse, pero una mano, sus dedos alargados, nudillos protuberantes, se lanzó y lo golpeó en el pecho. Fue como ser golpeado por un coche. Elías salió volando hacia atrás, golpeando contra la pared de la cueva. Sus costillas gritaron. Saboreó la sangre. La criatura helada era solo una marioneta. Ahora se acercó a él, su cabeza moviéndose espasmódicamente, sus huesos chasqueando a cada paso. Iba a morir. Su ciencia, su lógica, sus puños eran inútiles. Y entonces sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, lo vieron. En el fondo de la cámara, cerca del altar, estaba el remanente de una vieja forja. Las cuevas habían sido usadas por contrabandistas, por soldados, no solo por cultistas. Había un yunque oxidado, un pilón de agua negra y atascada en una grieta de la roca, una larga y pesada barra de hierro, un lingote de hierro en bruto dejado allí para oxidarse durante 100 años. Hierro frío. El pensamiento lo golpeó, un fragmento del diario de Leo, una cita de un archivo de la Inquisición. El demonio, Ackerbelz, no puede soportar el toque del hierro frío, pues es el metal de la industria del hombre y el enemigo de la tierra salvaje, de la que el demonio extrae su poder. Era folclore, superstición, una metáfora. Lo es, gritó una parte desesperada de su cerebro. Mira esa cosa. ¿Es eso una metáfora? Michael avanzaba, pistola en alto. Sujételo, mi señora. Clávalo para la bendición. La cosa helada estaba a 3 metros. Sonreía, su mandíbula desencajada, revelando dientes que eran incorrectos, afilados. Elías hizo lo único que podía. No luchó, corrió. Pasó corriendo junto a la criatura, saltando sobre el altar, ignorando la forma inconsciente de su hermano por un momento. La criatura chilló un sonido de pura rabia multivocal y trepó tras él. Elías agarró la barra de hierro. Era pesada, áspera y helada. La arrancó de la piedra. Miquel amartilló su pistola. Se acabó, doctor. La cosa helada estaba sobre él. Saltó, aterrizando en su espalda. Su fuerza inhumana lo puso de rodillas. Sus garras, uñas rotas y hueso astillado rasgaron sus hombros. Su voz susurrante estaba en su oído. Un buen fuerte anfitrión. Elías sintió que su hombro se dislocaba por la presión. El dolor era cegador. Rugió, un sonido de puro terror animal, y giró golpeando su espalda y a la criatura contra la forja de piedra. La criatura siseó, pero se aferró. Miquel sonrió, apuntando con cuidado. Con su único brazo bueno, Elías se irguió, girando su cuerpo. No era un exorcista, era un boxeador. Y este era un golpe mortal. Clavó la barra de hierro hacia atrás, no con delicadeza, sino con todo su peso, todo su miedo, toda su rabia. No apuntaba a un corazón,
Apuntaba al porcentro. La barra atravesó el abdomen de la criatura. No hubo explosión, no hubo luz sagrada, solo hubo un porcenido. No fue un grito humano, fue un porchilido, por agudo, tectónico, un sonido de presión liberada, de 1.000 millones de insectos gritando al unísono. El coro de susurros brotó de la boca de Elara en un aullido final y agonizante. La criatura convulsionó violentamente. Sus miembros volvieron a su alineación humana. Las articulaciones chasquearon, los huesos se recolocaron. La cosa Elara arqueó la espalda, sus ojos muy abiertos y de repente terriblemente humanos. Por una fracción de segundo, Elías vio a la verdadera Elara, atrapada dentro, mirándolo con puro absoluto terror. Luego se quedó flácida. La barra de hierro la había empalado, clavándola a la piedra. La entidad, la porcosa, se había ido, expulsada, sin hogar. Elara, la hermosa y fanática alcaldesa, era solo una mujer muerta con una barra de hierro atravesando su pecho. La cámara quedó en silencio, salvo por el goteo del agua. Los cultistas miraban fijamente su fanatismo roto, reemplazado por un miedo crudo y primario. Su Dios estaba muerto. No, susurró Miquel, su rostro ceniciento. Su pragmatismo, su por orden, acababa de ser empalado en un trozo de óxido. Levantó su pistola hacia Elías. Elías no dudó. Sacó la pistola que le había quitado al primer guardia que había noqueado. No tenía ninguna. Había usado sus puños. Miquel disparó. La bala rozó la manga de Elías. Elías lanzó lo único que tenía, el pesado y oxidado martillo del yunque de la forja. Fue un lanzamiento torpe y desesperado, pero Miquel estaba en shock. El martillo lo golpeó en el pecho, rompiendo costillas y haciéndolo tambalearse hacia atrás. Cayó su cabeza, golpeando el suelo de piedra con un chasquido nauseabundo. El protector quedó inmóvil. Elías, con el brazo gritando de dolor, su cuerpo una masa de magulladuras, tropezó hacia el altar. Manipuló las cuerdas que ataban a Leo, sus dedos resbaladizos por su propia sangre. Leo, despierta, abofeteó la cara de su hermano. Los ojos de Leo se abrieron de golpe, desenfocados y apagados. Elías, ¿qué? ¿Dónde? No hay tiempo. Elías levantó a su hermano. Las piernas de Leo flaquearon. ¡Levántate!, rugió Elías, la adrenalina subiendo. Están asustados. No durará. Tenemos que irnos ahora. Los cultistas estaban desorganizados. Algunos lloraban sobre el cuerpo de Elara. Otros retrocedían mirando a Elías como si él por fuera el demonio. Había matado a su Dios. Pasó el brazo de Leo sobre su hombro sano y agarrando la pesada linterna, comenzó el doloroso y tambaleante viaje de regreso a la entrada de la cueva. Un cultista, más valiente que el resto, intentó bloquearles el paso. Elías ni siquiera redujo la velocidad. Blandió la pesada linterna, hundiéndole la sien al hombre. Estaba más allá de la ciencia. Estaba más allá de la razón. Era pura supervivencia. Salieron disparados de la cueva al frío del amanecer. La niebla estaba regresando, y el cielo tenía un tono púrpura enfermizo y amoratado. Treparon, cayeron y se deslizaron por el sendero rocoso. Detrás de ellos, desde la cueva, comenzó un lamento de desesperación, el sonido de una fe destrozada. Llegaron al jeep. Elías había cogido las llaves del cuerpo de Miquel. Arrojó a Leo al asiento del copiloto. Sus manos temblaban tanto que le costó 3 intentos meter la llave en el contacto.
El motor cobró vida, rugiendo. Condujo como un loco, derrapando por la pista de barro, entrando bruscamente en la carretera y acelerando lejos del pueblo en la niebla. No paró hasta que estuvieron a 50 millas de distancia. El sol estaba quemando la niebla y el sonido de una carretera principal llegó a sus oídos. Se detuvo a un lado, su cuerpo finalmente sucumbiendo al shock. Apoyó la cabeza en el volante, su respiración entrecortada en sollozos irregulares y dolorosos. Leo estaba despierto, más lúcido ahora, mirando sus propias manos. Era real, ¿verdad? Susurró. Ackerbelts. Era real. Elias Thorne, el antropólogo forense, el hombre de hechos, miró la sangre en sus nudillos y los moratones púrpuras de aspecto inhumano que se formaban en su pecho por el toque de Elara. Pensó en sus huesos rompiéndose. Pensó en el coro de voces. Pensó en la escalada imposible, como de araña. No, dijo Elías, su voz ronca. No era un demonio. Leo lo miró, confundido. Era un parásito, continuó Elías, las palabras formando su nuevo y terrible evangelio. Una entidad biológica antigua. Reescribe la estructura física del anfitrión. Usa el cuerpo como una herramienta, rompiéndolo y reforjándolo. El hierro frío debe tener un alto contenido de hierro, una intolerancia biológica. No era sagrado, era solo veneno. Estaba reconstruyendo su mundo. Tenía que hacerlo. Era la única forma de mantenerse cuerdo. Era real, dijo finalmente, encontrando la mirada de su hermano, y lo matamos. Leo asintió, un horror lento y creciente en su rostro. Elías metió la marcha. Había sobrevivido no con fe, no con oración. Había sobrevivido aceptando que el monstruo imposible era real, y luego encontrando una forma práctica y brutal de matarlo. Era el doctor Elias Thorne, y era un hombre que Dios lo ayudara, ahora creía en los demonios. Simplemente los llamaba por otro nombre.